Hola, hola, ¿cómo están, queridísimos Cosplay? El día de hoy estaré realizando este video que es complementario al video del sistema de correas que utiliza mi casa Ackerman. Este video es con el fin de enseñarles a realizar las hebillas que se utilizan en la manualidad que se está haciendo en este video. Para quienes no lo han visto, vayan y lo ven. Pero para los que de pronto solo quieren hacer este tipo de accesorios o hebillitas, pues están en el lugar indicado. Este es el lugar indicado. Y antes de comenzar, no olviden apoyarme con su suscripción, con un like y con compartir o difundir estos videos con todos los cosplayians que conozcan. Ahora sí, vamos a hacerle. Los materiales que utilizaremos para estas hebillas son una botella plástica, esmalte oscuro, un esmalte claro, en este caso utilizaré este que es como beige, tijeras, un rotulador, escuadra, un cúter o bisturí y una tablita que puedan rayar con el bisturí. Despejaré la mesa y tomaré la botella, la tabla, las tijeras o el cúter para cortar la parte central de la botella. Tengan muchísimo cuidado, no se vayan a cortar los dedos, por favor. Pueden cortarlo con el bisturí, o si las tijeras son de alto alcance como las que yo tengo, entonces lo pueden cortar con las tijeras. Cortan por la mitad y así tendremos una lámina de plástico. Le voy a dar una vuelta para moldearla y dejarla totalmente plana. Listo. Tomamos la lámina y la escuadra y tendré en cuenta el ancho del cinturón, que en este caso es de 3 centímetros, más uno adicional serían 4 centímetros, y el alto es el ancho del elástico, que en este caso son 2 centímetros, más un centímetro adicional serían 3 centímetros. Y hacemos una margen de 5 milímetros alrededor de esta pieza. Después de hacer la margen, tenemos en cuenta la parte más larga de, de la pieza, en este caso sería la parte del cinturón, sería 4 centímetros, y allí hago una línea intermedia con su margen. Este sería el pasador de la hebilla. Entonces acá me posiciono con la regla, busco la mitad, hago la línea y más o menos de 2 milímetros cada lado hago otra línea. Esta va a ser la zona del pasador. Después de haber dibujado la hebilla con las dimensiones que se ajustan a mis necesidades, voy a cortarla. Redondeo las esquinas para que no me vaya a rasguñar después, y con el cúter voy a sacar la zona interna de la lámina. Por favor, tengan mucho cuidado, no se vayan a cortar las uñas ni los dedos ni nada. Si son menores de edad, tengan en cuenta la supervisión de algún adulto que sea muy responsable. Voy a quitar las zonas que le sobran a esta lámina y ya tendremos acá la pieza o la primera hebilla. Voy a repetir este mismo proceso hasta obtener otras 4 hebillas más. En total voy a sacar 5 hebillas del mismo tamaño y al final haré una hebilla que será la hebilla para el cinturón. En este caso tendré en cuenta pues esta hebilla de una correa de un cinturón. Esta más o menos mide 5 centímetros de ancho por 6 de largo. Tiene su margen y le haré el mismo diseño que le hice a las otras hebillas que son más pequeñas. Si desean se pueden guiar también de algún cinturón que tengan o hacen este mismo diseño. Recorto la zona interna con el cúter
Ña, Ña, Ña. Y voilà, aquí ya tenemos todas las piezas listas para pintar. Tomaré el esmalte oscuro y le daré una capa. Ustedes pueden utilizar uno negro o café, el que más les guste. Yo esperaré a que se sequen estas capas de esmalte oscuro y le pondré por último la capa de esmalte más claro o brillante que le dé como esa forma de metalizada. Les cuento que este esmalte ya se me va a acabar, entonces solo voy a poder pintar la pieza más grande, la hebilla más grande, pero después le pondré el mismo color o el mismo tono a las otras hebillitas cuando ya compré el esmalte nuevo, porque con este solo voy a alcanzar a pintar esta hebilla. Pero ustedes pueden pintarlas del color que más les guste, lo pueden pintar metálico o en fin. Y así quedarían las hebillas que utilizaré para el sistema de correas de mi casa Ackerman, pero si ustedes desean la pueden utilizar en cualquier accesorio o manualidad en el que quieran o necesiten hebillas. Cospi Friends, muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video. Quería comentarles que de pronto si están interesados en ver cuánto tiempo se me fue haciendo de esta manualidad y viendo el paso a paso o el video en crudo, por ahí subí el en vivo o en directo, lo pueden ir a checar, a revisar, a mirar. Eso sí, ahí solamente estoy elaborándolo, súper concentrada, elaborando este tipo de manualidades, ¿vale? Pero por ahí queda la opción para quienes quieran o estén interesados en ir a verlo. Eso sería todo por hoy y les mando un beso gigante a cada uno de ustedes y nos vemos en otra oportunidad.